es la serie que estamos estudiando. ¿Por qué murió Cristo? Ya más o menos se empapó de tantas cosas que hemos hablado, de las razones por las que Cristo murió, que yo creo que a estas alturas debe haber un entendimiento más claro y más amplio también de por qué murió Cristo, porque pues cada año recordamos en la Semana Santa y todo el mundo lo hace también, aunque ellos a su manera. Nosotros debemos hacerlo con todavía más conciencia, porque Cristo murió no solamente por nuestros pecados, murió por muchísimas cosas. Hasta ahorita ya hemos estudiado 32 razones por las que Cristo murió y hoy vamos a estudiar otras 4 y ya casi terminamos esta serie. Así es de que habrá muchas razones por las que agradecer a Dios, porque Él dio su vida por nosotros. ¿Se acuerdan cuáles estudiamos la semana pasada? ¿Por qué murió Cristo? Para librarnos de la esclavitud del pecado. ¿Para qué más murió? Para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. ¿Para qué más murió Cristo Jesús? Para que muriésemos a la ley y llevemos fruto para Dios. Y por último estudiamos para que vivamos para Cristo y no para nosotros. Hoy vamos a estudiar otras 4 y la primera es para hacer de la cruz la base sobre la cual gloriarnos. ¿Para qué? Para hacer de su cruz la base por la que nos gloriamos. Una segunda es para que podamos vivir por fe en Él. Para que podamos vivir por fe en Él, para los que toman nota. La razón número 35 es para dar al matrimonio su más profundo significado. Y por último vamos a estudiar la otra razón por la que Cristo murió, es para crear un pueblo celoso de buenas obras. A ver, repetimos. Vamos a estudiar la primera, que es para hacer de su cruz la base sobre la cual gloriarnos. Segundo, para que podamos vivir por fe en Él. La tercera, para dar al matrimonio el sentido profundo o su más profundo significado. Y número 4, para crear un pueblo celoso de buenas obras. Vamos por partes. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Busque ahí en su Biblia, por favor, Gálatas 6, 14. Dice la palabra de Dios: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Cerremos nuestros ojos. Padre, te damos gracias porque nos permite reunirnos para estudiar tu palabra esta tarde. Disponemos nuestro corazón a escuchar y a entender lo que nos quieres enseñar, lo que tú sabes que necesitamos aprender. Ayúdanos, Dios, a tomar todo nuestro esfuerzo y concentrarnos en tu palabra y en estas verdades que seguramente nos van a edificar y nos van a dar un más amplio entendimiento por la que tú viniste a este mundo a morir, a dar tu vida por nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vuelvo a leer Gálatas 6, 14, que dice: pero lejos esté de mí gloriarme. Tome nota de esta palabra que sigue: sino en la cruz. Esta palabra sino tiene un significado muy importante que lo vamos a ir analizando. Entonces vuelvo a leer y dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo.
Este versículo en la traducción lenguaje actual dice: yo en cambio solo me sentiré orgulloso de haber creído en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a su muerte ya no me importa lo que el mundo malo piense de mí. Es como si ya hubiera muerto para este mundo. Está más claro, ¿verdad? Está más entendible. Esto de que gloriarnos o tener la cruz de Cristo como base para gloriarnos, como que parece ir un poquito lejos. Gloriarse en la cruz, realmente, literalmente, solo en la cruz. Porque en la Biblia encontramos otras razones por las que podemos gloriarnos. Por ejemplo, podemos gloriarnos en la gloria de Dios, según Romanos 5:2. Podemos gloriarnos en nuestras tribulaciones, Romanos 5:3. Podemos gloriarnos en nuestras debilidades, 2 de Corintios 12:9. Y también la Biblia dice que podemos gloriarnos en el pueblo de Cristo, 1 de Tesalonicenses 2:19. Como les decía hace rato, esta palabra sino en la cruz de Cristo que Pablo menciona aquí tiene mucho significado. ¿Qué quiere decir? Sino quiere decir que las demás formas de gloriarse debe ser un gloriarse en la cruz. ¿Qué es esto? Debe ser entonces como que debemos cargar una cruz aquí en el pecho para estar felices y gloriarnos y alegrarnos, o tener aquí atrás una cruz para alegrarnos. Realmente no se refiere a eso. Si nos gloriamos en la esperanza de gloria, ese gloriarnos debe ser gloriarnos en la cruz de Cristo. Si nos gloriamos en el pueblo de Cristo, como dijimos hace rato también, ese mismo gloriarnos debe ser un gloriarnos en la cruz de Cristo. Gloriarse sino en la cruz quiere decir que solo la cruz hace posible gloriarse, un legítimamente gloriarse, y que debe ser por consiguiente honrar la cruz. ¿A qué se refiere esto de la cruz? Toda cosa buena, realmente, aun toda aquella cosa mala que Dios encamina a lo bueno, la obtuvo por nosotros la cruz de Cristo. Aquí ya vamos entendiendo que no es la cruz física, es lo que ahí sucedió. Aparte de la fe o fuera de la fe en Cristo Jesús, los pecadores solamente obtienen juicio. Sí, y hay muchas cosas buenas que reciben los incrédulos, y hasta parece que les va mucho mejor. Prosperan en sus negocios, todo les va bien, pero la Biblia enseña que aún esas bendiciones naturales de la vida que ellos reciben, a lo mejor en abundancia, solo van a incrementar la severidad del juicio de Dios a la postre, si no la reciben con gratitud sobre la base de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Porque la gente que prospera normalmente se jacta de su gran astucia para hacer negocios. Se ensoberbece por ser un hombre muy reconocido en el área de los negocios, en sus riquezas, en sus cuentas bancarias. Entonces, esas bendiciones abundantes que ellos reciben y que no las reciben con gratitud sobre la base de los sufrimientos de Cristo, ellos incrementarán por esas riquezas su juicio, porque los ha ensoberbecido, los ha hecho vanidosos, los ha hecho soberbios, independientes, autosuficientes, hasta a Dios lo hacen a un lado.
Yo no estoy diciendo que podamos ser prosperados y bendecidos grandemente, pero siempre debemos canalizar nuestra gratitud a Dios por lo que Cristo hizo en la cruz, porque por ese sacrificio nuestras vidas cambiaron, nuestras vidas tienen sentido, nuestras vidas tienen un propósito. Y si la recibimos en gratitud o con gratitud sobre la base de los sufrimientos de Cristo, a Él le estamos dando la gloria y reconocemos que es por su gran bondad y misericordia que tenemos lo que tenemos. ¿Sí? Entendemos esto, ¿verdad? Muy bien. Vamos a mirar en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 4 y 5. Romanos capítulo 2, versículo 4 y 5. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. Aquí está muy claro lo que la palabra está diciendo. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando, porque eso es lo que hace la gente, ignorando que su benignidad viene encaminada para guiarte al arrepentimiento? Pero como tú no entiendes esto, entonces haces duro tu corazón, cierras tu corazón y no crees que es por la benignidad de Dios que tú tienes aquello que tienes. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Por lo tanto, entonces, todo lo que gozamos como pueblo de Cristo, que confía en Cristo Jesús, se debe a su muerte. Entonces, ese gloriarnos en la cruz es precisamente gloriarnos en el sacrificio que se realizó en esa cruz. Amén. En la lección pasada estudiamos y aprendimos que su sufrimiento y muerte de Jesucristo absorbió la ira de Dios que pesaba sobre nosotros. De eso nos libró la muerte de Jesús. El que la ira o el peso de la ira de Dios se descargara sobre nosotros porque habíamos pecado delante de Dios. Muy bien. Su sufrimiento absorbió todo el juicio que los pecadores culpables merecíamos y compró todo lo bueno que los pecadores perdonados ahora gozamos. Por consiguiente, entonces, todo nuestro gloriarnos en estas cosas debe ser gloriarnos en la cruz de Cristo. Amén. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Entonces parece que no somos tan cristocéntricos y estimadores de la cruz como deberíamos de ser, porque no consideramos la verdad de que todo lo bueno y también todo lo malo que Dios encamina para bien fue comprado precisamente con el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Cómo llegamos a este enfoque radical de la cruz? Debemos, en primer lugar, despertar a la verdad de que cuando Cristo murió en esa cruz, morimos también nosotros. Esto lo estudiamos en la lección pasada también. Vamos allí al libro de Gálatas capítulo 6, versículo 14, que ya leímos, pero déjeme leerlo otra vez. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo otra vez en la versión Palabra de Dios para Todos dice: espero que yo nunca presuma de esas cosas, solo quiero presumir de la cruz de Cristo. En la versión que les leí anteriormente dice: me sentiré orgulloso. Ahora dice acá: yo quiero presumir esa cruz de Cristo, ¿verdad? Espero que yo nunca presuma de esas cosas, solo quiero presumir de la cruz de Cristo. A través de Cristo, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. Y esta es la clave para gloriarnos
cristocéntricamente en la cruz. Cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, la poderosa atracción del mundo se rompe. ¿Qué pasa entonces cuando luchamos con el mundo? ¿Qué pasa entonces cuando no vemos en la práctica diaria que esa atracción del mundo se ha roto? Porque todavía el mundo nos atrae, ¿sí o no? Y de vez en cuando nos hace caer también. Bueno, y hay muchos cristianos que ya hasta se acostumbraron a vivir así. Entonces quiere decir que para ellos la atracción del mundo no ha muerto. Nosotros, muertos al mundo, somos como un cadáver para el mundo. Y el mundo es un cadáver para nosotros. ¿Se acuerdan en la lección pasada que hablábamos que el pecado es como una prostituta que ha perdido su hermosura? Que el pecado es un asesino porque mató a nuestro rey y también nos mató a nosotros. Cuando somos una nueva creación, el viejo yo está muerto. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros miramos a veces cristianos cargando un muerto? Porque todavía se dejan seducir por el mundo. Si el mundo es un cadáver para nosotros, también nosotros debemos ser un cadáver para el mundo. Un muerto no puede cargar otro muerto, ¿verdad que no? Pero un vivo que no ha muerto puede cargar un muerto. Y hay cristianos que cargan un muerto porque todavía traen cosas del mundo. Para ellos el mundo no ha muerto y para el mundo tampoco ellos han muerto. Este es un asunto muy serio porque entonces aquí hay una cosa que considerar. ¿Por qué puede vivir el cristiano de esta manera, como viviendo dos tipos de vidas, tratando de seguir el camino del Señor, pero también dejándose llevar por la corriente del mundo, o dejándose atrapar por el pecado? Si ha muerto para el mundo, la atracción del pecado ya no tiene influencia para el creyente verdadero, que en verdad ha nacido de nuevo, porque el viejo yo está muerto. Un nuevo yo ahora está vivo, el yo en la fe en Cristo. Y lo que marca esta fe es que valoramos a Cristo sobre todas las cosas de este mundo. El poder del mundo para conquistar nuestro amor ha muerto. Estar muerto al mundo significa que todo placer legítimo en el mundo llega a ser una prueba comprada con la sangre del amor de Cristo y una ocasión para gloriarnos en la cruz de Cristo. Cuando nosotros no entendemos esto claramente, la cruz, el sacrificio de Jesús es una motivación para nosotros, para gloriarnos, es porque allí estamos muertos, allí hemos muerto al mundo. Y podemos ver entonces que ese poder de influencia o de atracción ya no nos vence, porque estamos conscientes que hemos muerto para el mundo. Esto nos mantiene firmes, esto nos mantiene fieles al Señor, esto nos mantiene leales a nuestro Dios, porque el mundo ahí sigue, la carne ahí sigue, pero nosotros hemos muerto al mundo y a esa carne. Entonces el mundo no tiene influencia ni tiene poder de atracción para nosotros. Amén. Muy bien. Cuando nuestros corazones se remontan a los rayos de las bendiciones en la fuente de la cruz, entendemos que es una prueba comprada por la sangre de Jesucristo y una ocasión de nosotros para gloriarnos en la cruz de Cristo y decirle: gracias, Señor, porque compraste para mí con tu sangre derramada en la cruz esa fuerza que me permite caminar leal, fiel, íntegro contigo, para honrarte, ya no para el mundo, sino ahora para ti.
Y esto nos permite guardar nuestro corazón, nuestra mente a las cosas del mundo, a no ser vulnerables, a no dejarnos seducir, a no dejarnos atrapar tampoco por esta carne o por este mundo. Amén. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Para hacer de su cruz una base por la cual gloriarnos. ¿Cuál es la segunda? Para que podamos vivir por fe en Él. Todos conocemos Gálatas 2:20, ¿cómo dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo en la traducción lenguaje actual dice: en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Cristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a la confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Aquí hay como una paradoja en este versículo, porque dice: estoy juntamente con Cristo crucificado. Y dice: pero ahora no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Uno podría decir que esto es una paradoja, que no es una paradoja, sino es algo secuencial, porque primero morimos con Cristo, luego fuimos resucitados con Él y ahora vivimos. Y esto es cierto, pero ¿qué de estas otras palabras más paradójicas cuando dice: ya no vivo yo, no soy yo quien vive, sin embargo ahora vivo? ¿Vivo o no vivo entonces? ¿Cómo está eso? Las paradojas no son contradicciones. Suenan como contradicción, pero no lo es. Lo que Pablo quiere decir aquí es que había un yo que murió y ahora hay un diferente yo que vive. Eso es lo que significa nacer de nuevo y hacerse cristiano. El viejo yo muere y el nuevo yo es creado o resucitado. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5, en el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Otra versión dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Vamos también a Efesios capítulo 2, en el versículo 5 y 6. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Otra versión dice: estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos a Jesucristo. Fíjense ustedes, fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Según estos versículos, entonces, el objetivo de la muerte de Cristo fue tomar nuestro viejo yo con Él en la tumba y poner fin
a este viejo yo. Sabemos que nuestra vida de antes murió con Cristo en la cruz para que fuera destruido lo que desea pecar dentro de nosotros y dejáramos de ser esclavos del pecado. Cuando en verdad nosotros hemos muerto al mundo, entonces la muerte de Jesucristo realizado en la cruz fue para destruir lo que desea pecar dentro de nosotros, lo que siempre nos desviaba hacia lo malo, porque es muy fácil hacer lo malo, cuesta mucho trabajo hacer lo bueno por nuestra naturaleza pecaminosa. Si ésta no ha muerto, si no ha sido crucificado con Cristo, entonces no ha habido cambios en nuestra vida, seguimos siendo igual que antes. Si confiamos en Cristo, estamos unidos con Él, y entonces Dios considera nuestro viejo yo como muerto en Cristo Jesús. El propósito era la resurrección de un nuevo yo. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, pero luego dice, mas ahora vivo. Entonces el viejo hombre muere, una nueva creación es resucitada en el hombre. Ese viejo hombre que estaba acostumbrado al pecado ha muerto. El mundo ya no es una atracción poderosa porque ha sido rota por la sangre de Cristo y porque esa nueva naturaleza que Dios puso en nuestro corazón tiende a buscar las cosas espirituales, las cosas de arriba donde está sentado Cristo. Y esto nos mantiene enfocados, ocupados a las cosas verdaderas y eternas. El mundo ya no es un atractivo para nosotros. El mundo es como un cadáver que no queremos ni siquiera oler porque huele muy mal un cadáver. Por eso sí que es una contradicción que creyentes anden cargando un muerto, porque todavía no pueden vencer el pecado, porque todavía se dejan seducir y porque todavía sus vidas no han hecho cambio de ninguna manera. ¿Quién es ese nuevo yo? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos yo? ¿Yo soy todavía yo? Amén. El versículo al comienzo que leímos de esta enseñanza describe al nuevo yo en dos maneras. Vamos a tratar de entenderlo. Entonces, ¿cuál es? ¿Quién es ese nuevo yo? El versículo que leímos en Gálatas 6, ¿cuál era Gálatas 6? Gálatas 2:20. Describe al nuevo yo en dos maneras. Uno, de una manera casi inimaginable, y la otra es obvia. Primero, el nuevo yo en Cristo que vive en mí dice, yo ya no vivo yo. Eso es lo que dice el nuevo yo, la vida en Cristo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces yo tomo esto como que quiere decir que el nuevo yo esté definido por la presencia y ayuda de Cristo en mi vida en todo tiempo. Él está siempre impartiéndome vida. Él está siempre fortaleciéndome para lo que Él me mande hacer. Por eso la Biblia dice en Filipenses 4:13, que también todos conocemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Colosenses 1:29 dice, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ese es el nuevo yo, es Cristo en nosotros. De modo que al final el nuevo yo dice, como dice el apóstol Pablo en Romanos 15:18, no me atrevería a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. O sea, Pablo dice, no soy yo, aunque yo he hecho muchas más cosas que otros, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, esta es la primera forma como Gálatas 2:20 habla del nuevo yo. Un yo habitado por Cristo. Un yo sostenido por Cristo. Un yo fortalecido por Cristo. Y eso es lo que la muerte de Cristo trajo. Eso es lo que un cristiano es. La otra forma en que habla del nuevo yo es esta. Ese yo nuevo vive confiado en Cristo momento tras momento. Pablo dice, la vida que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si en esta segunda descripción, el nuevo yo, podríamos preguntarnos, ¿cuál es nuestra parte en experimentar la ayuda diaria de Cristo? Y aquí tenemos la respuesta, lo vivo en la fe. La fe es la respuesta para que podamos morir nosotros y vivir para Él. La esencia que lo sostiene y mantiene es la fe. El lado divino, Cristo está viviendo en nosotros y capacitándonos para vivir de modo que Él nos enseña a vivir. Esta es tarea de Dios. Pero desde el lado nuestro se experimenta confiando en Él, momento tras momento en que está con nosotros y nos ayuda. La prueba de que Él está con nosotros y nos ayudará a hacer esto es el hecho de que Él sufrió y murió para que esto sucediera en nuestra vida. Pablo con toda seguridad, con toda firmeza decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué pasa cuando alguien está crucificado? Ha muerto para todos. Pablo podía decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ya no vivo para mis placeres, ya no vivo para el mundo, ya no vivo para lo que estaba acostumbrado por tantos años. Pero dice, pero ahora lo que vivo, o sea, esto nuevo yo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Para que pudiéramos, ¿qué? Vivir para Él en fe, en fe. Amén. Muy bien, la razón número 35 es para dar al matrimonio su más profundo significado. Vamos al libro de Efesios capítulo 5, versículo 25. Ahí les va, esposos. ¿Cuántos esposos hay aquí? Levanten su mano. Muy bien, qué bueno. ¿Esposas? Igual, un poquito más. Muy bien. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres. Ahí no termina el versículo, ¿verdad? ¿Cómo dice? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Los designios de Dios para el matrimonio en la Biblia pintan aquí al esposo amando a su mujer del modo que Cristo ama a su pueblo o a su iglesia. Y también pinta a la esposa respondiendo a su esposo de la manera que el pueblo o iglesia de Cristo debe responderle a él. Fíjense, este cuadro estaba en la mente de Dios cuando envió a Cristo al mundo. Y Cristo vino por su esposa y murió por ella para mostrarnos la manera en que el matrimonio debe ser. El punto de esta analogía no es que los esposos deben sufrir en manos de sus esposas.
esto no está diciendo eso. Es cierto, Jesús pasó algo así en cierto sentido. Él sufrió a fin de atraer un pueblo, una esposa, a la existencia. Y ese mismo pueblo estaba entre los que le causaron sufrimiento. Y mucha de su pena se debió a que los discípulos lo habían abandonado en el momento tan importante en su ministerio y en su labor que estaba haciendo en el mundo. Lo central de esta analogía es cómo Jesús amó hasta el punto de morir y no desecharlo, a pesar de lo que la iglesia es. La iglesia muchas veces ofende a su Dios, a su esposo. La iglesia muchas veces es indiferente a su esposo. Y él, habiendo sufrido y muerto por su pueblo, tiene paciencia y espera que un día ese pueblo entienda que por ella su vida, o porque ellos su vida dio, y puedan responder con amor, como la esposa le responde a su esposo cuando él da su vida por ella, que se sacrifica por ella. El concepto de Dios en cuanto al matrimonio precede a la unión de Adán y Eva y a la venida de Cristo. Sabemos esto porque cuando el apóstol del Señor Jesús, llamado Pablo, explicó el misterio del matrimonio, se remontó hasta el comienzo de la Biblia y él cita Génesis 2:24. Por esto el hombre dejará a padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero en el párrafo anterior, él cita en Efesios 5:31 y 32, dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, esto significa que en la mente de Dios, escuchen bien, en la mente de Dios el matrimonio fue diseñado en el principio para ilustrar la relación de Cristo con su pueblo. Desde cuando Dios pone a Adán y Eva en el huerto e instituye el matrimonio, el hogar, la familia, el propósito de Dios, lo que estaba en su mente, es que fue un diseño que Dios tenía para ilustrar la relación de Cristo con su pueblo. La razón por la que el matrimonio es llamado un misterio es que esta meta por el matrimonio no nos fue claramente revelado hasta que vino el Señor Jesucristo. Él se dio a sí mismo por la esposa, por su pueblo. Ahora vemos que el matrimonio fue concebido para hacer que el amor de Cristo por su pueblo sea más visible y sencillo. Ahora entendemos cómo debemos amar a la esposa: sacrificialmente. Amén. Amén, esposos. ¿Aman a sus esposas sacrificialmente? ¿Sacrificas tus sueños, tus comodidades, tus gustos por ella? Bueno, Jesús nos da el ejemplo. Él se sacrificó, y vaya qué manera, hasta dar su vida. Amén. Puesto que esto estaba en la mente de Dios desde el principio, estaba también en la mente de Cristo cuando encaró a la muerte. Sabía que entre los muchos efectos de sus sufrimientos estaba precisamente hacer que el profundo significado del matrimonio fuese así de sencillo. Todos sus sufrimientos significaban un mensaje especialmente a los esposos. Así es como todo esposo debe amar a su esposa. Aun cuando Dios no se propuso en el principio que los matrimonios fueran desgraciados e infelices, muchos matrimonios lo son, pero no era el plan de Dios. Esto es lo que hace el pecado. El pecado hace que nos maltratemos, que nos tratemos mal, pero Cristo sufrió y murió para cambiar eso. Por eso, si tú eres un esposo cristiano,
ya no debes maltratar a tu esposa, ahora debes sacrificarte por ella. ¿Cuánto machismo en el corazón del hombre ha hecho tanto y producido tanto dolor en el corazón de la esposa? El que llega a su casa con ese orgullo y soberbia y exige que le sirvan la sopa calientita y rapidito y grita, maltrata. Imagínense el cuadro, cómo está allí en ese hogar en el momento que se siente uno a disfrutar los alimentos en una tranquilidad y paz del hogar para convivir y compartir un tiempo agradable. Imagínate los gritos allí de un hombre que no entiende cuál es su papel y cómo debe tratar a su esposa. Dios no se propuso en el principio que el matrimonio fuera infeliz. Dios quería que fuéramos felices, pero el pecado nos ha hecho mucho daño y el pecado nos ha hecho que maltratemos. Las esposas tienen responsabilidad en esto, también en ese cambio, pero Cristo da una responsabilidad especial a los esposos. Por eso es que la Biblia dice en Efesios 5:25 que leímos: maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Los esposos no somos Cristos, ¿verdad? Pero somos llamados a ser como Cristo. El punto específico del parecido es la disposición del esposo a sufrir por el bien de su esposa, sin amenazarla, sin abusar de ella. Y esto también incluye sufrir para protegerla de cualquier fuerza exterior que pudiera dañarla, así también como sufrir desengaños o abusos aún de parte de ella. Estar dispuestos a sufrir por ella. A lo mejor tú dices, pero es que tú no sabes la esposa que tengo, hermano. Puede ser, pero usted debe creerlo por fe, que es el esposo que Dios le ha dado y que Él debe amarla a usted, que debe hacerla feliz, que debe sacrificarse por usted. Por eso, jóvenes, señoritas, abran bien los ojos para que de veras estén en el propósito de Dios en todo esto, porque de otra manera, créanme, el mundo que les espera después no es nada feliz. Amén. Amén, dice Alan. Qué bueno, me está entendiendo. Esta clase de amor sacrificial del esposo hacia su esposa es posible, mis hermanos, porque Cristo murió tanto por el marido como por la esposa también. ¿Sí? Sus pecados han sido perdonados. Cristo ha llevado ese sufrimiento. Ahora, como dos personas pecadoras y perdonadas, podemos devolver el bien por el mal. Amén. No, dice, ¿qué dice Romanos 12? ¿Es 12 o 9? 21. No paguéis a nadie mal por mal. ¿Sí? 12:21. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Ahora tenemos esa capacidad de vencer con el bien el mal. Ya no ojo por ojo ni diente por diente. Me la hiciste, me la pagas. No, esto ya quedó atrás. Ahora amamos, nos sacrificamos, perdonamos y nos animamos a seguir adelante, porque todavía tenemos defectos. Estamos en proceso de cambio, de purificación, de santificación, de perfeccionamiento. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Para dar un profundo significado al matrimonio, ¿sí? Así como Cristo se sacrificó por su iglesia, está hablando de muerte, así el esposo debe sacrificarse por su esposa.
Y la última razón que nos toca estudiar esta tarde es para crear un pueblo celoso de buenas obras. Vamos al libro de Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito 2, 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En la fibra misma del cristianismo, esta verdad de que somos perdonados y aceptados por Dios no es porque hayamos hecho buenas obras, sino para hacernos capaces y celosos para hacerlas. Amén. Segunda de Timoteo, vamos ahí también. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice la palabra de Dios: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, ¿cómo dice ahí en su Biblia? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, según sus propósitos y no según nuestras obras. Amén. Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. No hicimos nada para merecerlo, sino que Dios, por su gran amor, así lo planeó. Dios ya nos amaba desde antes de la creación del mundo. ¿Tú puedes entender esto? Que Dios ya nos amaba antes de la creación del mundo. Yo no logro entender esto cabalmente, pero me da tanto gusto, porque estaba en sus planes. Hoy, todos nosotros que estamos aquí, entendemos que para esto nos creó, para ser celosos productores de buenas obras. ¿Celosos qué? Productores de buenas obras. Entonces entendemos, como dice aquí en el versículo, que las buenas obras no son el fundamento de nuestra aceptación, sino el fruto de estas. Cristo sufrió y murió no porque le hayamos presentado buenas obras, sino para purificar para Él un pueblo celoso de buenas obras. Este es el significado de la gracia. Nosotros no podemos estar en buena relación con Dios debido a nuestras buenas obras. Estar bien con Dios es un regalo inmerecido y solo podemos recibirlo por fe, atesorándolo como un gran tesoro. Este versículo en la versión traducción lenguaje actual dice: ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Efesios 2, 8 y 9. Entonces, Cristo sufrió para que las buenas obras sean en efecto no la causa de nuestra aceptación. Entonces, no es de sorprendernos la siguiente oración que dice el apóstol. Efesios capítulo 2, vamos ahí. Efesios capítulo 2, versículo 10, que dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano
a fin de que las pongamos en práctica, dice la Nueva Versión Internacional. Esto es, somos salvos para buenas obras, no por buenas obras. Está claro, ¿verdad? Somos salvos para buenas obras, no por buenas obras. Y el objetivo de Cristo no es la mera capacidad de hacerlas, sino de hacerlas con celo, con pasión. Por eso, cuando nosotros le servimos a Dios, no simplemente le servimos con pasión. Cuando él canta el grupo de alabanza, no canta solamente por cantar, lo hace con pasión. Aman cantar a Dios. Y cuando nosotros nos reunimos en la casa de Dios para cantarle, no solamente cantamos los cantos porque las conocemos, sino la cantamos con pasión porque sabemos a quién es dirigido el canto. Dios, Cristo para eso murió, para ser un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo apasionado por las buenas obras. ¿Sí? Cristo murió para hacernos celosos de buenas obras. Celo significa pasión. Cristo murió no solo para hacer posible las buenas obras, ni para producir un entusiasmo a medias. Murió para producir en nosotros pasión por las buenas obras. La pureza cristiana no es la mera motivación, evitar el mal, sino la búsqueda del bien. El cristianismo no es solamente evitar lo malo, sino buscar el bien. Entonces hay razones por las que Jesús pagó ese infinito precio de producir en nosotros celo por las buenas obras. Él dio la razón principal de estas palabras en Mateo capítulo 5. Vamos ahí. Mateo capítulo 5, versículo 16. Dice Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cómo? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo debe alumbrar nuestra vida a la gente? Por nuestras buenas obras y para que la gente glorifique a Dios. Y claro, nosotros también nos alegramos que Dios nos dé la oportunidad de hacer buenas obras. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en los cielos. Así dice la versión traducción lenguaje actual. Entonces, Dios recibe gloria por las buenas obras de los cristianos. Por esa gloria murió Cristo Jesús en la cruz. Cuando el perdón y la aceptación de Dios nos ha librado del temor, del orgullo y de la avaricia, estamos llenos con el celo de amar a otros, de modo que Él nos ha amado a nosotros. Es cierto, arriesgamos nuestras posiciones y nuestras vidas, puesto que estamos seguros en Cristo. Cuando amamos a otros de esta manera o en esta forma, nuestra conducta es contraria al encubrimiento o a la autopreservación. Estamos dispuestos a ceder, a soltar, a sacrificarnos, no a la autopreservación. Quien dice, no, esto es mío y nada más mío, lo comparte, lo da con liberalidad. Entonces la atención está enfocada en nuestro transformador, que es nuestro Dios, como un tesoro valiosísimo y una seguridad grande que es nuestro Dios. ¿Cuáles son estas buenas obras entonces?
a las que hemos sido hechos para hacerlas con pasión. Sin limitar su alcance, la Biblia quiere decir principalmente ayudar a las personas en urgente necesidad. ¿Cuáles son esas buenas obras? Ayudar a las personas en urgente necesidad, especialmente a aquellos que poseen nada o menos que nosotros y que sufren por eso. Por eso la Biblia en Tito 3:4 dice que nuestra gente aprenda a dedicarse a hacer el bien y ayudar a los necesitados, así su vida no será inútil. Así su vida no será inútil. Cristo murió entonces para hacernos esta clase de personas apasionadas en ayudar al pobre y al caído. Y esta es la mejor vida. No importa cuánto nos cueste en este mundo, ellos obtienen ayuda. Nosotros obtenemos gozo en hacerlo y Dios recibe la gloria. Para esto murió Cristo. Amén. ¿Qué 4 cosas aprendimos hoy? Otras 4 razones por las que Cristo murió. Para hacer de su cruz la base sobre la cual gloriarnos. Segundo, para hacer que podamos vivir por fe en Él. Y tercero, para dar al matrimonio su más profundo significado. Y cuarto, para crear un pueblo celoso de buenas obras. ¿Qué te parece si ponemos en práctica esta última razón? ¿Somos un pueblo celoso de buenas obras? ¿Qué creen? ¿Sí o no? No quieren contestar, ¿verdad? Porque no quieren comprometerse. Pero para esto nos salvó Cristo, para eso murió Él, para ser un pueblo celoso de buenas obras. Y ya dijimos que hacer buenas obras precisamente es ayudar a las personas en urgente necesidad, especialmente aquellos que poseen menos y sufren más. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí? Pues vamos a poner en práctica esto, mis hermanos. Hay muchas necesidades en la iglesia. Ustedes han visto y siempre nos están recordando que por allá hay un bote para que pongamos una ofrenda especial. O también el hermano nos está recordando cada 8 días de la despensa que podemos traer para compartir con los necesitados. Y hay mucha gente que está necesitando, que está en una urgencia. Y una de ellas es la hermana Verónica, que está internada en Colima. Gracias a Dios ya le hicieron la cirugía, le pusieron la placa. Ahora la rehabilitación es por más de 1 año. Ella no puede regresarse a vivir a su rancho, ahí en Maderas, de Minatitlán para arriba en la sierra. Ella tiene que quedarse en Colima para sus rehabilitaciones. Los hermanos de Colima están buscando una casa en renta y están aportando también enseres como muebles, trastes, ropa, sábanas, cobijas, camas, para ayudar a esta hermana y otra que tiene 2 hijos y un hermano. Por supuesto, ellos van a buscar trabajo para ayudar también. Como nosotros somos celosos de buenas obras, porque esto es lo que aprendimos ahorita, pues vamos comprometiéndonos también. ¿Sí me entienden, verdad? Muy bien. Dios ha puesto un corazón generoso en nosotros, porque hemos entendido cuánto nos ha amado, que Él se sacrificó por nosotros. Si acaso pudiéramos decir que vamos a sacrificarnos por los hermanos, no se puede comparar con lo que Cristo hizo, pero es una buena manera de externar esa gratitud con Dios por lo que Él hizo por nosotros. Vamos a levantar una ofrenda especial que vamos a canalizar a estas hermanas para que tengan comida, para
para sus gastos. Ella todavía está internada en el hospital regional, está siendo atendida también, pero saliendo pues hay que pagar aunque es un costo simbólico, pero hay que pagar sueros, antibióticos y todo lo que se ha empleado allí. Aparte pues se pagó una cantidad fuerte para una placa que le tenían que poner y pues la misma cirugía. Entonces vamos a mostrar nuestra generosidad con esta familia que estaban abandonados 15 días sin cirugía porque no tenían dinero para esa placa que costaba 15,500. Gracias a Dios ya se cubrió. Ustedes aportaron una cantidad, en una de nuestras reuniones hablamos de ella y Dios nos tocó y vamos a hacerlo hoy otra vez. Vamos a orar y los hermanos aquí están listos para pasar a su lugar y usted puede bendecir a esta familia. Y si gustan ir a Colima a visitarlas, será de mucho ánimo para estas hermanas. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Te rogamos que nos ayude, Señor, a extender nuestra mano de amor, de afecto, nuestra mano generosa para ayudar a esta familia, Señor, que nos necesita como pueblo tuyo, Señor. Gracias por tu palabra que nos enseña que tú moriste en la cruz para purificar un pueblo celoso de buenas obras. Hoy queremos poner en práctica esta verdad y darte gracias por esa muerte que tuviste en la cruz por nosotros. Es para darnos el ejemplo de cómo nosotros debemos amarnos unos a otros. Gracias, Señor. Yo te ruego que bendigas a nuestro hermano que extiende su mano generosa para bendecir. Sé que tú le vas a proveer lo necesario y no le va a faltar nada en su hogar. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta familia se está acercando a la iglesia en Colima y están recibiendo instrucción de la palabra de Dios y están abriendo su corazón muy bonito esta gente, estos hermanos. Entonces Dios está haciendo una obra también de salvar sus almas y eso es maravilloso. No fue casualidad y coincidencia que nos pusiéramos en contacto así, solo Dios sabe por qué hace las cosas de esa manera. Antes de despedirte del lugar, recuerda que nos dijo el hermano que allá hay unos tacos bien ricos.